Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, Ana. Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Cansadita, pero bueno, ¿no fue a ti tu psicóloga que te dijo que no podías como enmascarar tus sentimientos detrás de siempre reclamos de... cansancio. Claro, entonces nada, estoy Es como bien. que detrás del cansancio y el aburrimiento siempre hay cosas que Pues no son esas. estoy bien, ¿tú cómo estás? Yo, pues también cansada, también enmascarando muchas cosas, supongo, pero con ninguna gana de que se acabe esta grabación, porque eso significa que hay que ponerse a hacer todo lo demás. Y Hay que ponerse a escribir, que es lo más duro que hay. En fin, ¿qué has comido hoy? Pues hoy he comido bien, he comido muy rico, he comido en casa de mi madre y he comido espaguetis con salsa de tomate y berenjenas y parmesano y luego un poquito de ensalada de tomatito. Había dos ensaladas, una ensalada de tomatitos con atún y otra ensalada de como de lechuga con zanahoria rallada. Qué Entonces rico. he cogido un poco y luego de postre me he comido un puñadito de uvas y un cuadradito de chocolate. El primer cuadradito de chocolate de la temporada. ¿Tú qué has comido? Sé que... Es que, a ver, esta pregunta nuestra me va a traer problemas esta temporada porque, bueno, llevo últimamente como casi un año con unos desarreglos ginecológico-intestinales vasculares que no le deseo pues ni a Nicolás Doria, el enemigo de las carmelitas. Son muchas cosas ginecológico-vasculares intestinales, la verdad. Y yo no sé si ayer tuvo algo que ver, pero ayer no lo pasé bien. Y eso que comimos juntas ayer, comimos bien. Claro, puedo decir lo que comí ayer, que comí bien contigo, vale. porque hoy ha sido arroz blanco. Vale, entonces, bueno, riquísimo el arroz ayer blanco. Comí muy rico y además sé que la comida no tuvo nada que ver con mi malestar porque compartí la comida con María Lempica, la amiga que nos hace los visuales. Gracias, María, por todo gracias. Siempre. Muchas gracias a María siempre. Pues entonces a ella le sentó estupendamente, entonces no puede ser la comida. Yo comí muchas cosas. Una ensalada de higos, melocotón. Y burrata llevaba. La burrata no la probé mucho porque es lácteo, pero estaba rica. Luego un arroz marinero caldoso, que estaba correcto. Sí, no se entusiasmó, pero estaba correcto. Pero estaba correcto. Y un gallo a la plancha con mantequilla. Eso tenía una y pinta limón, increíble. Que estaba riquísimo. Sí, eso sí. Hoy arroz. Bueno. En fin. Bueno, notaréis, amigas, que hemos abierto este episodio con nuestro habitual tono sosegado y no con esa exaltación con la que cerramos el último. A más de una os ha preocupado un poquito que os animásemos a voz en grito a tatuaros las palabras tota pulcra y que chillásemos como unas legionarias de Cristo enajenadas concebidas sin pecado original. Hoy queremos lanzar un mensaje de tranquilidad. Os aseguramos que las reliquias dadas de nuestra mano, el merchandising en el que estamos trabajando, que probablemente, no lo sé, la cosa temporal me confunde mucho, no sé si ya lo tendréis en vuestra mano, pero no incluye, de momento, cinturones de castidad. De hecho, es más, si algún día os regalamos cilicios y disciplinas, por favor, pues dejad de escucharnos porque entonces ahí ya habremos perdido totalmente la cordura. Amigas, ya sabéis que el barroco es siempre un manojo de contradicciones, de acumulaciones solo en apariencia irreconciliables. Por eso nos tenéis que creer cuando os decimos que las mujeres del siglo XVII podían perfectamente aferrarse a la Inmaculada Concepción como símbolo de empoderamiento y a la vez andar pues zascandileando y callejeando por ahí. A mí la verdad pues no me cuesta nada imaginar la conciliación del tota pulcra con ser un poquito casquivana. Por eso María de Zayas, por ejemplo, podía, como también os contamos en el último episodio, firmar en su nombre y en el de sus amigas concepcionistas el registro de la Hermandad de Defensores de la Inmaculada Concepción y cerrar sus desengaños amorosos con las líneas «Alabado sea el Santísimo Sacramento y la limpia y pura concepción de la Virgen sin mancilla, concebida sin mancha de pecado original», mientras al mismo tiempo estaba poniendo en circulación un bestseller en el que ofrecía a todas sus lectoras una escuelita de costumbres a ratos bastante truculenta, con algunas escenas de una torridez muy, muy oscura. Claro, y seguro que ya confiamos en que a estas alturas todas tenéis una escena favorita de alguna novelita de Zayas porque os hemos dado muchísimo la turra con ella y esperamos que haya calado tanto como para hacerse lectura obligatoria de playa, que encaja bastante bien, la verdad, porque es así como folletinesca. Sí, yo leería Zayas en la playa. En fin. Ana. Carmen.
Te voy a hacer una pregunta que creo, no estoy segura, pero creo que nunca te he hecho. Venga. ¿Tienes un refrán favorito? Tengo un refrán, me gustan los refranes en general, sobre todo me seduce mucho la gente que utiliza refranes que yo desconozco y entonces de pronto eso me conquista. Creo que mi refrán favorito es "a Noé le vienes a hablar de la lluvia", quizá porque, pues no sé, hay momentos en los que me he podido sentir identificada con él y porque me gusta, como la cosa bíblica puede ser también. Creo que nunca lo había escuchado. Como que no, si No. yo lo digo mucho. Nunca. ¿Cuándo dices tú a Noé le vienes a Tienes hablar las de la gafas lluvia? muy torcidas, me da Sí. mucha ternura. Es que llevo como 3 semanas con las patillas torcidas y no lo arreglo. Entonces yo creo que ese es mi refrán favorito. Quizás lo Te uso pega. menos y simplemente me gusta mucho. Yo creo que es muy como de haberlas visto ya venir y ser un poco abuela sauce. Sí. Que tampoco soy, pero bueno. ¿Tú tienes? A ver, yo no uso refrán. Yo creo que nunca me escuchas tú a mí decir un refrán. No, No. rara vez. Pero reconozco que a no por mucho madrugar amanece más temprano. Pues siempre le he tenido un cariño particular por ese peso como de verdad irrefutable. O sea, es que es así. Es un poco como los silogismos esos impepinables de las letras de siempre así, ¿sabes? Carmen me ¿Sabes? confesó ayer que estaba en una siempre así era bastante intensa. Bueno, es mi safe space. De Está la muy infancia, bien. de infancia con Canal Sur. Pero claro, no sé si tienes en mente como letras de siempre así. Sí, claro. Si los hombres han llegado hasta la luna, si desde Sevilla puedo hablar con alguien que está en Nueva York, y si la medicina cura lo que antes era una muerte segura, dime por qué no es posible. Nuestro amor es que es de Es una una lógica plástica. infalible. Claro. Bueno, que no somos especialmente refraneras, pero sí hay un refrán que ha aparecido en este podcast más de una vez, que quizá por casualidad pues, sea nuestro refrán más recurrente. ¿Tú te acuerdas de cuál es? Yo me acuerdo de cuál es. Líbrame de las aguas mansas, que de las malas me libro yo. La verdad es que este es un 10, ¿eh? Exacto. Yo no recuerdo en qué episodios exactamente, pero sé que más de una vez hemos recurrido a él y quizás estábamos nosotras sin saberlo, channeling Calderón, porque casualmente en algún punto entre 1642 y 1644 él escribió una comedia de capa y espada titulada Guárdate del agua mansa. La obrita la verdad es que es bastante entretenida, tiene un argumento como muy de sitcom de los 90. Mira Calderón, qué travieso. Sí, tal cual. Alonso, que es un padre viudo que ha andado de viaje de negocios en el extranjero durante años, vuelve a España y saca a sus hijas, Eugenia y Clara, del internado en el que las dejó para los 3 mudarse juntos a vivir al centro de Madrid con la intención de encauzar a las chicas por el buen camino. Pero a ellas, sobre todo a Eugenia, pues la ciudad las alborota y todo son peripecias con escapadas nocturnas en metro, trapicheos con drogas y disgustos paternos. Si cambias viaje de negocios en el extranjero por participación en el delirio de violencia extractivista de las tierras mexicanas, el internado por un convento y el metro por el carruaje, bueno, y las drogas por el chocolate, ¿Qué es la loquera? claro, pues volvéis ya de la sitcom a la comedia de capa y espada del siglo XVII, pero como veis, perfectamente transferible. Eugenia, en esta obra de Calderón, Eugenia es la más sinvergüenza de las 2 hermanas. Ella está siempre un poquito restless, que es la palabra que Carmen y yo utilizamos en código para hacernos saber que estamos a punto de liarla de todos los colores. Es un código interno nuestro que hemos decidido compartiros hoy. Jamás olvidaré un día de 2018, Carmen, que me miraste fijamente a los ojos y me dijiste, te noto restless. Y de ahí en adelante el desasosiego empezó a ser inconmensurable. Y de ahí la hecatombe. Pero lo bueno de Eugenia es que no se esconde bajo ningún código secreto ni arrastra culpa. Ella se siente comodísima siendo una strong independent woman del Madrid barroco. ¿Me permites, Carmen, que sea por un momento Eugenia hablándole a su hermana Clara? Por favor. Voy a ello. Don Escrúpulo de Honor fue un pesadísimo hidalgo cuyos privilegios ya no se leen de puros rancios. Mírala a ella, qué chica yeye. Chica Yeye, me da mucha ternura. Ella sigue, voy a seguir en el papel. Dice, yo de vivir en la corte sin melindres y sin ascos, del qué dirán, porque sé que no dirán que hice agravio a mi pundonor, y así derribando al hombro el manto, descollada la altivez, atento el desembarazo, libre la cortesanía, he de correr a mi salvo los siempre tranquilos golfos de calle Mayor y Prado, corsaria de cuantos puertos hay de Atocha hasta Palacio. Corsaria de cuantos puertos hay de Atocha hasta Palacio suena a muchísimas travesuras. Es muy, suena bastante traviesa, suena bastante sassy, Eugenia. Y muy veneciana también, soltando el manto para lucir hombro también.
Me da bastante vibes como Eugenia, como Samantha Hudson, muy corsaria de las calles madrileñas. Ojalá haga una adaptación Samantha Hudson Estaría muy bien. ¿Cómo se llamaba la comedia de Calderón? Ya se me ha olvidado. Guárdate de las aguas del agua mansa. Del agua mansa, sí. Ana, tú sabes que el adjetivo sassy fue probablemente el que más utilizamos en 2016 cuando lo descubrimos en nuestra llegada a Estados Unidos. Como es muy posible que la palabra aparezca a lo largo de todo este episodio, ¿explicarías tú lo que significa sassy? O sea, ¿cómo definirías la sassiness? A ver, te juro que sin ser yo Covarrubias, ni mucho menos, la primera traducción que se me viene a la cabeza es procacidad. Es decir, cada vez que quiera decir que alguien es sassy, a partir de ahora diré que es procaz, que me parece una cosa estupenda. La sassiness es el atrevimiento, la insolencia, el descomedimiento, que Covarrubias sí que lo define y dice que es lo propio del que no se ha medido y ajustado con la razón. Es Eugenia tal cual. Eugenia. Porque el monólogo de Eugenia es el alegato de toda una party girl del barroco y no tiene ningún desperdicio. Ella sigue, voy a hacer yo también de impersonation de Casquivano. Uso nuevo no de haber, que no le estrene mi garbo. Amiga sin coche, date. Y sin chocolate estrado, no en mis días. Porque sé que es el consejo más cano. El mejor amigo, el coche. Y él, el chocolate, el mejor agasajo. Las fiestas no ha de saberlas mejor que yo el calendario. Desde el Ángel a San Blas, desde el Trapillo a Santiago. Increíble. Eugenia es como esa amiga que te llama un martes para tomar una cerveza y acabas con ella en un after rodeada de desconocidas en cualquier piso de mala muerte de la Latina. Esa es Eugenia, ¿verdad? Es Eugenia. Absolutamente. Sigo yo con la ventriloquía de Eugenia. Dice: si picaren en el dote los amantes cortesanos que enamorados de sí, más que de mí enamorados, me festejan, has de ver que al retortero los traigo, haciendo gala el rendirlos y vanidad el dejarlos. Ella es espectacular porque es toda una seductora y una disfrutona. Os costará creerlo, pero estamos convencidas de que Eugenia podía ser esta absoluta riot girl y al mismo tiempo sentir la devoción más profunda por la Inmaculada Concepción. Pero perfectamente, es muy compatible, porque la de Eugenia, claro, no es una voz rescatada del archivo, sino un personaje creado por Calderón, que con su comedia en realidad intenta precisamente condenar este comportamiento descocado. Pero que se tome la molestia de criticarlo significa que existían muchas Eugenias en el Madrid del siglo XVII y de muchas os hemos hablado ya, en realidad. La estratagema de los aceros, las artimañas para untarse bien de arreboles y solimanes, las maniobras traicioneras de las tapadas, de eso también, en fin, os las sabéis todas. Pero de lo que no hemos hablado tanto, quizá, es del centro neurálgico, de las líderes y abanderadas de este descarril en las costumbres femeninas. Y ya sabéis que el teatro suscitaba muchísimas reticencias. Y claro, las actrices de los corrales de comedias pues llevaban por el camino de la amargura a todos los moralistas antiteatro. Hay que pensar además, y yo creo que de esto no hemos hablado lo suficiente, que los corrales eran espacios segregados, o sea, un sueño, porque las mujeres veían la obra alejadas de los hombres, apelotonadas desde la cazuela, y esto facilitaba la empatía exaltada con las protagonistas más desvergonzadas de las comedias, o eso pues queremos pensar nosotras. Los moralistas no se olvidan de las mujeres como espectadoras y aseguran que muchas volvieron de la comedia a su casa deshonestas, las más dudosas y ninguna casta. Y pues no inclinan al bien, sino que inducen al mal, persuaden al vicio, no a la virtud. Habría que suprimirlas, porque de quitarlas no se sigue inconveniente en común ni en particular, y de permitirlas se ocasionan muchos al particular y al común. Me encanta que muy pronto, el 20 de marzo de 1587, Mariana Vaca y María de la O y otras 12 compañeras, que eran actrices, las otras están sin identificar al parecer, firman un manifiesto como respuesta a la prohibición de las actrices que había salido a la luz el 6 de junio de 1586, que es claramente una amenaza. Yo lo leo un poco como: más vale malo conocido que bueno por conocer, porque ellas dicen: por haberles prohibido que no representen, padecen mucha necesidad, y las conciencias suyas y de sus maridos están en peligro por estar ausentes, y se ha dado causa a que para suplir su falta en las representaciones, los dichos sus maridos traen muchos muchachos de buen gesto y los visten y tocan como mujeres con mayor indecencia y más escándalo que ellas causaban, lo cual cesaría dándoles licencia para representar con 2 condiciones: la una, que cada una representase en su género y figura, el hombre con el hábito de hombre y la mujer con hábito de mujer. Bueno, ¿eh? A ver, es que es una lógica imbatible también la suya. Míralas firmando un manifiesto en 1587. Las tías, colectivo, ¿verdad? Las tías. Las readmiten en los corrales. Claro, porque dirán: ¿qué preferís? ¿Que todos los actores sean gays y estén toqueteándose o que estemos nosotras allí? Ante esa amenaza, pues las readmiten en los corrales y una vez readmitidas ya les dio todo exactamente igual. Y de todo esto,
amigas, pues os estamos ya en realidad hablando hoy, de la mano de María de Navas y Teresa de Robles, dos actrices de todo menos discretas y ajenas a la polémica. Vamos a charlar sobre cómo la élite de la interpretación y el estrellato del barroco intervino con su propio desacato en las costumbres domésticas y urbanas, y de cómo actrices como Navas y Robles fueron pues, referentes imprescindibles para convertir a todas las madrileñas, bueno, y no solo madrileñas, que estaban de gira por ahí habitualmente, pues contribuyeron a convertirlas en un atajo de deshonestas, las más dudosas y ninguna casta. También vamos a hablar de desafíos a la autoridad y arrestos domiciliarios y sobre todo de gestos, muchos gestos y muchísima sassiness, bueno, procacidad. Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Muchas deshonestas, las más dudosas y ninguna casta. Carmen. Ana. Las oyentes más fieles y menos desmemoriadas dirán, y con razón, que en este podcast ya se ha hablado de actrices y eso es una realidad y no lo ocultamos. Nosotras ya sabéis que tenemos un firme compromiso con la honestidad. En nuestro episodio Ermitañas teatreras, monjas performers y actrices barrocas, indagamos en la vida de intérpretes eremitas y monjas performers pues para empaparnos de todo el donaire, el copete y el meneo que nos falta a nosotras, la verdad, y así ser capaces de enfrentarnos en aquel entonces al público del Teatro Isabel la Católica de Granada, donde hicimos el directo. Allá hablamos de la Calderona, de Josepa Vaca, de la Baltasara, de María Riquelme, de las tiktokers mercedarias del Niño Jesús, las Tomasas del Albaicín, de Marcela de San Félix y las Dominicas de la Toscana. Hablamos de muchísima gente estupenda en aquel directo hace ya casi 2 años. 2 años, sí. Han pasado 2 años y si no sois de estas oyentes más fieles o si no tenéis la CPU de Ana y sois tan desmemoriadas como yo, que lo soy, corred a consultar vuestro cuadernito de monjas o a escuchar otra vez aquel episodio de noviembre de 2022, porque ahí aprendíamos de todas esas performers a mudar el color de las caritas con destreza reptiliana y a transformar el eremitorio, si hace falta, pues en un espectacular epicentro del show business. Pero, claro, si aquel día lo que intentábamos era iluminar con foco farandulero los recovecos del convento, hoy, en este episodio, y sin que sirva de precedente, dejamos atrás las celosías conventuales, aunque no del todo, No un del poquito, todo. para echarnos a surcar las calles como corsarias. De todas formas, esto nunca hay que olvidarlo. Ya sabéis que una de las tesis que sostienen este podcast es que el convento es la clave interpretativa de todo el barroco. Carmen está poniendo en este momento manitas profesorales. Sí. Con las gafas torcidas, qué pena. Del barroco y del presente, porque el barroco pues, no se acaba nunca. Así que el convento, incluso cuando parezca que no, siempre está ahí, siempre. Siempre está ahí porque el convento es muchísimas cosas, pero Carmen, ¿tú sabes qué es el convento sobre todo? Poroso. El comento es sobre Claro. todo poroso. Espero que en casa, o como nos estéis escuchando, hayáis murmurado poroso en esta pausa solemne. Por eso, claro, nosotras no nos hemos sorprendido ni siquiera un poquito cuando leyendo sobre las peripecias vitales de la actriz, cantante y directora de compañía teatral Teresa de Robles, descubrimos que existía un canal comunicativo y afectivo entre algunas de estas actrices y algunas monjas. O sea, esto era Ahí estaba. lo esperable. Claro. En 1703 se ve que Teresa pues, no lo estaba pasando del todo bien, que no estaba precisamente en la cresta de la ola. Al parecer, le pasó una cosa que nos puede pasar a todas y es que no fue capaz de hacer frente a unos préstamos que había contraído con el Ayuntamiento de Madrid en sus ajetreos de empresaria teatral. Y un buen día se presentan en su casa los alguaciles con un escribano para embargarle todos los bienes. Porque claro, recordad que todo lo que te esté pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII y este tipo de contratiempos también. Pero cuando abren la puerta, los alguaciles se encuentran con que la casa está completamente vacía y el generoso patrimonio de Teresa esfumado porque la actriz se vio venir la debacle, acudió corriendo a sus amigas
las clarisas de las descalzas reales. Ahí estaban ellas. Ahí están ellas siempre que tú las necesitas, ahí están, que accedieron a esconderle sus bufetillos, su escritorio embutido de concha de ébano y marfil, sus tapices, su bufete de nogal, sus sillas de baqueta de Moscovia y toda la cacharrería decorativa que llevaba a cuestas Teresa, que parece que no era poca. No era poca. Mira, tú sabes que unas amigas son amigas de verdad cuando están dispuestas a almacenarte en el centro de Madrid todos tus enseres. Claro, por otro lado, en el convento de las Descalzas Reales, pues puestas ya a custodiar un ejército de figuritas policromadas del Niño Jesús, relicarios en forma de cajitas japonesas decoradas con laca de Namban y un puñado de tapices gigantescos de Rubens, pues que te va a costar hacer un poco más de hueco para algunos trastos, ¿no? Aunque al meterlos te estés arriesgando, quieras que no, a rayar los azulejos de manufactura toledana. O sea, ¿quién cuidado. lo haría? ¿Cargarían ellas sobre...? A mí es hay algo aquí de toda la logística de esta operación que me falta. Ahora entenderéis por qué nos tiene muy sorprendidas toda esta operación. Pero en fin, que a veces no estaría sencilla distinguir, de verdad os lo decimos, si estás leyendo el inventario de un testamento del siglo XVII o la descripción de una mansión en la Toscana, de estas que te enseñan en las primeras páginas de Lola. De verdad que no estaría sencilla. Tenemos que decir, antes de seguir con toda esta operación de escapada de Teresa, que a todos estos datos que manejamos, el inventario de posesiones de Teresa de Robles y en realidad a todos los datos de su vida que tenemos, hemos podido acceder gracias al libro que María Asunción Flórez Asensio publicó el año pasado sobre ella. Bueno, y a la generosidad también de su editorial iberoamericana que nos ha salvado la vida ya un par de veces. Ya, la verdad, iberoamericanas son un poco como las clarisas de las descalzas que siempre están cuando se los necesita. A mí me salvaron muchísimo la vida en la recta final de la tesis mandándome un libro titulado Pellicer in Progress, que quizás sea la única persona de España que se lo ha leído. O sea, estoy bastante convencida. De todo esto, es decir, de toda la operación de Teresa de Robles, lo que más nos sorprende a nosotras, que somos unas personas pues terriblemente aparatosas e ineficientes, como dos pequeños elefantes en una cacharrería, en lo emocional y en lo material, es que el desalojo de su casa a las descalzas tuvo que ser súper veloz. Claro. Porque cuando los alguaciles interrogaron a la criada de Teresa, una tal Mariana de Alarcón, ella contó que había pasado la tarde fuera de casa y que cuando volvió sobre las 8 de la tarde, horas, datos, todo lo tenéis. Si alguien os pregunta a qué hora fueron los alguaciles. El nombre y el apellido de la criada de Teresa. Pues Mariana de Alarcón volvió a casa sobre las 8 de la tarde y dijo que la halló sin alhajas ningunas y una calesa a la puerta de la calle, y que la dicha su ama le dijo que si se descuidaba un poco no la hallara en casa, que se quedase con Dios, que ella se iba, y que la dejó 6 pesos para que se los diese a su compañera para que fueran comiendo en el ínter que volvía, porque se iba fuera sin saber la susodicha dónde, ni tampoco quién había sacado los trastos ni dónde paraban, si solo que la dicha su ama muchos días andaba diciendo que había de ir a cumplir una promesa que tenía hecha a San Pedro de Alcántara. ¡Xiao! A ver, tú lo llamas fugarte de la justicia municipal, pues Teresa de Robles lo llama ir a cumplir una promesa a San Pedro de Alcántara, es así. Lo que la agencia tributaria llama residir oficialmente en Barcelona, pues Shakira lo llamaba volar de Marrakech a Croacia y parar el avión para dar un besito a Piqué, ¿te acuerdas de eso? Me acuerdo. Al final es todo cuestión de relato. Y quizá estéis pensando, amigas, que al patrimonio inconmensurable de Shakira pues le conocéis un origen y una trayectoria, ¿no? Que sabéis que se ha ido erigiendo single a single, quizá también desfalco a desfalco, pero que nos explicáis cómo una mujer del siglo XVII que no pertenecía a la nobleza logró amasar un patrimonio así de espléndido y además disfrutarlo sola, tranquilita, porque en esa casa que visitaron los alguaciles, Teresa vivía ya sin marido y es que estaba divorciada desde al menos 1700. No le falta un perejil a Teresa, no, ya lo tenía todo. La verdad es que es una lástima que tuviera que venir el ayuntamiento a perturbar esa tranquilidad que a Teresa le había costado sus sudores conseguir. O sea, eso a mí también nos tiene un poco hablando solas. Teresa había nacido en el seno de una estirpe de actores, actrices y autores, era descendiente de la famosa dinastía Escamilla, famosa pues depende de para quién. ¡Qué círculos! Pero ella era descendiente de la famosa dinastía Escamilla, es decir, ella era una hija de la comedia, aprendió a gatear entre corrales y bambalinas y conocía pues los entresijos del negocio al dedillo. Han puesto dinastía Escamilla en mayúscula. A ver, leer el libro de María Asunción Flórez Asensio sobre Teresa de Robles pues es enfrentarte página a página, como de una forma muy martilleante, con tu propia improductividad, porque claro, ella va trazando toda la trayectoria profesional de la actriz y es que, no sé, si no participó, sobre todo como tercera dama, en 2.300 obras, 2 millones, no sé, entre comedias, autos sacramentales y fiestas musicales palaciegas, pues no participó en ninguna, no paraba.
¿De dónde sacó el tiempo? Ni idea, pero le dio para hacerse un huequecito destacado entre el panorama de actrices cantantes que entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, que ya no lo manejamos muy bien, navegaron una época de experimentación en la que tuvieron que adaptarse a nuevos modelos compositivos que al parecer eran cada vez más italianizantes. Imagínate tú, la trabajera. La cosa, si he entendido bien, es que de un teatro en el que la interpretación y la gestualidad pesaban más y en el que la música era una parte fundamental de la trama, pues se va pasando a un espectáculo ya casi operístico, que desembocará de hecho en ópera, que es de muchísima tramoya y de transiciones musicales que ya son un poco intercambiables. Y Teresa de Robles le daba igual, se amoldaba a todo. Un poco Madonna surfeando la ola de pop de los 90 con el mismo desparpajo con que, yo qué sé, pues reggaetón en 2019 y bueno, ya en 2030 lo que le toque, ¿no? O sea, ese tipo de auténticas profesionales. Será un poco la Madonna de los escenarios de las comedias. Eso es, ¿por qué no? Espectacular. Nos consta, esto sí que nos consta, que tenemos muchísimas oyentes con infinitos talentos musicales y enorme sabiduría que seguro entenderán mejor que nosotras pues, las implicaciones de todos esos cambios en las menudencias compositivas e instrumentales que vivió Teresa de Robles. A nosotras, pues como ya nos habéis escuchado cantar, porque una vez compartimos un audio de un vídeo nuestro en un karaoke cantando las grecas, pues como comprenderéis, esto se nos escapa. Yo creo, Carmen, que salvo tú, no conozco a nadie que cante tan mal como yo. Me pasa lo mismo. Quizá el germen real de esta amistad nazca de ahí. Me pasa lo mismo contigo, sí. O sea, fue un momento, la verdad, sorprendente. Ahí hubo un auténtico flechazo amistoso. Pero bueno, de Teresa nos quedamos sobre todo con la idea que defiende Flórez Asensio en su libro, que ella dice que aunque en los últimos años se ha querido siempre ver a escritoras y dramaturgas como abanderadas de una nueva actitud que trata de romper el silencio impuesto a las mujeres, ese papel en realidad le corresponde casi más a las actrices de finales del 17. A ver, nosotras que estamos ya, pues ya lo sabéis, completamente enajenadas por el ecosistema conventual, siempre nosotras querríamos otorgarles ese papel a las monjas. Eso es así, porque pensamos que desde esa aparente marginalidad, ya lo sabéis, como desde la periferia, pues se aferraban a los moldes de santidad para hacer con ellos lo que les diera la gana e intervenir de todas las maneras posibles en los rinconcitos más remotos del panorama cultural contemporáneo. Pero es verdad que es difícil igualar el efecto Riot Girl de estas actrices y sobre todo el modelo de persuasión en que se convirtieron para tantas mujeres que gracias a ellas estaban pues mucho más decididas a echarse a surcar como corsarias las calles. Porque si una actriz cantante famosa se divorciaba y seguía con su vida, pues de pronto parecería más tangible la posibilidad de pedir el divorcio. Aunque los motivos aceptados en una demanda de divorcio de la época no iban mucho más allá de 1. Los malos tratos, 2. El amancebamiento del marido y 3. La prodigalidad con los bienes comunes. Este tercero me ha hecho mucha gracia. Es como por ahí, ¿no? Yo creo que al menos una vez en la vida hay que divorciarse, que está muy bien. Y para muestra, un botón. Pero bueno, si una divorciada como Teresa de Robles podía, una vez hecho efectivo su divorcio, asumir la autoría de una compañía madrileña que no tenía autoría masculina y reunir un patrimonio bastante goloso, pues a muchas mujeres se les podían ensanchar quizás los anhelitos empresariales. Aquí una pequeña nota al pie, recordemos, porque es un poco confuso que ser un autor de comedias en nuestros siglos más favoritos equivalía a ser el empresario que llevaba la gestión de la compañía. Eso es. Mujeres como Teresa de Robles eran actrices y a la vez se metían en empresarias de, bueno, un poco Lina Morgan también, como empresaria teatral, claro. Tal cual. Y si Teresa de Robles podía huir y evadir el embargo del ayuntamiento, porque en el fondo, esto hay que decirlo porque hemos hecho la comparación con Shakira, pero oye, el embargo de Teresa no era un embargo justo, porque al parecer eran deudas en las que ella había incurrido por la culpa del propio ayuntamiento. Pero Clásico. Bueno, ese es otro tema. Pero si, por ejemplo, ella podía huir y evadir ese embargo, o si su tía, la también actriz de la famosa dinastía Escamilla, Manuela de Escamilla, se libró del arresto domiciliario que se le había impuesto por negarse a abandonar la compañía de su padre para pasar a otra, y consiguió evadirse de ese mandato amenazando a los comisarios del Corpus con ir a quejarse a la reina, tirando de agenda, pues quizá al enterarse todas las mujeres de este horizonte de posibilidad, pues se les enchanchaban un poquito las miras, un poquito la esperanza. Igual de pronto ya no era tan inimaginable enredarse en protestas y discrepancias burocráticas. Al final Teresa y las demás eran una escuelita de gestos, de procacidad, por no faltar a Covarrubias, para surcar con un desenvoltura y desparpajo las aceras de la calle Atocha. Y si me apuras, eran un poco chicas Almodóvar, casi 400 años eran antes de Almodóvar. Chicas Almodóvar, eran chicas Almodóvar.
Ana, Carmen. antes has dicho que un libro titulado que me da la risa, Pellicer in Progress, te salvó la vida. ¿Podrías, por favor, explicar a todas las oyentes quién demonios fue Pellicer? Por supuesto. Pocas cosas puedo hacer, pero puedo explicarte quién es. José Pellicer de Osausalas y Tobar fue muchísimas cosas. Fue un niño bien de una familia aragonesa, cronista mayor de Castilla con tan solo 27 años, que esto suscitó unos celos desmedidos de Lope de Vega. Fue fan desbocado de las poesías de Góngora que defendió contra viento y marea y un poco el criticón oficial del siglo XVII. Y lo más fuerte de Pellicer era su look, porque llevaba una larguísima melena canosa que, según estoy diciendo esto, me estoy dando cuenta de que luzco un poco Pellicer yo misma y me está dando muchísima angustia. He intentado teclear ahora Pellicer para verla en Google Images, pero no tengo No, pues ahora. luego buscas a Pellicer porque, bueno, soy yo, o sea, mírame a mí y él lleva el pelo como yo, Pellicer, increíble. Me encanta que estés tantos siglos después tú aquí hablando de Pellicer y que estemos describiéndolo, porque a él le encantaba describir a los demás, al parecer, como tú has dicho, era el criticón del momento y no tenía muchos escrúpulos a la hora de describir a otros y sobre todo a otras. Atentas todas a esta sinopsis vital que escribe Pellicer sobre la actriz María de Navas, que era contemporánea de Teresa de Robles. Tened en cuenta, amigas, que está hablando de una mujer, a ver, para que nos situemos, una mujer que pisó por primera vez un escenario con 12 años, que con 20 ya representaba en el papel de primera dama en una compañía de corte y que lo hizo además durante más de 30 años, ¿vale? O sea, un carrerón. Bueno, pues Pellicer, sin embargo, elige reducir su trayectoria profesional a casóse, divorcióse, casóse otra vez, volvióse a apartar de su marido. Dama en las tablas unas veces, galán otras, ya comedianta, ya beata, ya otra vez comedianta, ya carlista, ya filipense, ya viuda, ya con propósitos religiosos, ya vuelta a las tablas, en cuyo ejercicio primitivo murió finalmente. La verdad es que Pellicer es un ser absolutamente deleznable. Te están enseñando a Pellicer. Oh, wow, las melenas, ¿eh? Buf, es que ahora ya, entre el texto y las melenas da bastante miedo Pellicer y es un ser bastante espeluznante. A ver, Dios me libre a mí de estar del lado de Pellicer, pero es cierto que la vida sentimental de María de Navas fue agitadilla, sí. Algo que yo no juzgaré nunca. No estás mal. Por la cuenta que me trae. Estuvo casada tantas veces como Ava Gardner, es decir, 3. El primer matrimonio se acabó, pero no por su culpa, sino porque se descubrió que el marido había sido fraile. O sea, ¿qué te puede pasar? O sea, mucho cuidado. He intentado averiguar de qué orden, pero no he sido capaz. El segundo fue con un actor, Francisco Moreno, pero la cosa pues tampoco duró. Y el tercero fue con un apuntador, Ventura de Castro, con el que al parecer tuvo muchas idas y venidas, pero del que finalmente se separó. Pues ella fue yendo, viniendo, pero al final María Navas siempre soltaba lastre. Siempre. ¿Pasará mucho esto, que surja el amor entre un apuntador y una actriz? Pues seguro que tenemos muchas. Yo creo que tenemos alguna que otra oyente actriz pues que nos avise. O quizá tenemos pues oyentes apuntadoras o apuntadores, claro. No lo sé. En fin, lo que yo decía antes, como María de Navas hay que divorciarse al menos una vez en la vida porque no hay farandulera sin su divorcio. María de Navas además fue precursora de una estrategia de escapismo emocional que, amigas, muchas os planteáis, lo sabemos porque además es que nos lo contáis. Nos lo decís a gritos. Claro, pues que sepas, amiga, que si en algún momento en el que ya no puedes más con los descalabros emocionales y de pronto te ves llamando a las puertas de un convento de clarisas para encaminarte a la vida espiritual, que sepas que estás siguiendo los pasos de María de Navas, porque en 1700 deja a su tercer marido, que se llamaba Ventura de Castro, el apuntador, y se enclaustra en un convento madrileño. ¿Veis? O sea, la porosidad de los conventos funciona desde los dos lados. No falla. Así. María no tuvo esta idea ella solita, hay que decirlo, porque en realidad estaba, además de escapando de fantasmas amorosos, la actriz estaba emulando a otras actrices de las que os hablamos en el otro episodio, de actrices como la Baltasara o Clara Camacho, que hicieron mucho aspaviento de dejar la dudosa moralidad de los escenarios para entrar a enmendarse al convento ya un poco en la última etapa de sus vidas. Pero, claro, esta decisión, amigas, no es fácil de tomar. No es fácil y sobre todo a veces no es necesaria. Hay que sopesarla bien, sobre todo desde el sosiego y no desde un repentino descalabro emocional, porque te puede pasar como a María, que se salió del convento tan solo 4 meses después de haber entrado. Ella era
Era demasiado restless, Mi María. niña. Claro, ella necesitaba pues, ser corsaria de las calles, no le bastaba con la movilidad visionaria de una bilocación, ni con el ajetreo pues, de una fundación, ni con la fama gestada en un camino de santidad. A ella no. Mi gran duda en todo esto es si sabemos a qué convento se metió María y sé... No lo sabemos. No Es lo que quizá alguna de vosotras nos pueda ayudar, porque yo no he logrado encontrarlo. Y eso que ayer perdí un tiempo que no tenía, peinando el libro Genealogía, Origen y Noticias de los Comediantes de España, y no lo encontré. A ver, debo confesar que yo también he perdido largo rato indagando en Google Scholar a qué convento se retiró esta corsaria de las calles y de pronto recordé que el otro día una amiga que se dedica a la inteligencia artificial, Carmen Torrijos, me riñó por vivir de espaldas a la inteligencia artificial con unos argumentos en los que no me voy a detener, pero que eran bastante convincentes. Bueno, ella viene a decir que si no domamos nosotras la inteligencia artificial la están domando pues todos los incels, todos los pelliceres del mundo, que están moldeando ellos solitos esta herramienta poderosísima. Así que hoy, con ánimo de educar al ChatGPT, Es que me cae mal, a mí que me cae fatal, pues le he preguntado, le he dicho, hola, ¿sabes a qué convento se retiró María Navas en 1700? Y me ha dicho, a las Descalzas Reales. No. No, la verdad, yo no me lo creo. Y además me molesta un poco como la seguridad en sí mismo del ChatGPT, que es como no puedes saber si fueron las Descalzas Reales porque no se sabe. Es verdad que es soberbio el Es tono del muy ChatGPT soberbio. siempre. Es muy soberbio, pero bueno, si algún oyente puede confirmarlo o desmentirlo, pues se lo agradecemos muchísimo. A ver, hay otra duda que yo no me resisto a consultar, ahora que estamos hablando de actrices, que es saber qué actriz hizo de Santa Teresa. Primera mención. Primera mención. ¿Qué actriz hizo de Santa Teresa en la comedia que escribió Lope de Vega sobre ella? Esto se tiene que saber, ¿no? Tampoco hemos conseguido... O sea, Ya, también me pregunto, sí. ¿la representarían las Carmelitas en algún ratito de recreación, la Eso- comedia de Lope? A ver, puede ser. Puede ser. Son muchísimas dudas que quizás alguna oyente avispada nos pueda resolver. Desde luego el ChatGPT no. En fin, quizá María simplemente pues no acertó a la primera y tal vez ella lo que necesitaba era otro convento u otra orden, porque no olvidemos nunca que grandes monjas como Sor Juana pues no acertaron a la Claro, primera, no que Sor siempre. Juana antes de ser Jerónima intentó ser carmelita descalza, pero ese no era su lugar. Yo creo que hay que dejar que el convento te elija a ti, Carmen, ¿sabes? ¿Sabes? Nada pone más triste a Ana que una exclaustración. O sea, ella la quiere evitar a toda costa, Un retroactivamente. fracaso monjil no me gusta. Ella quiere volver a 1700, agarrar a María de Navas del ganchete y hacer que pruebe cada convento de Madrid. Yo creo, sin haberla conocido, pero de lo que sé de ella, que si se hubiera metido a Jerónima o a Concepcionista le hubiera ido de maravilla. Yo me la juego. Puede ser que sí. A ver, yo te entiendo, porque también me entristece una exclaustración, pero en el caso de María de Navas, por lo que he leído, yo me atrevería a decir que abandonar el convento y volver al siglo para ella fue un ejercicio de sassiness, no me sale procacidad, bastante atrevido y nada desdeñable. Yo te cuento por qué, Ana. Carmen. Si nos remontamos a tus años de escolarización en el Jesús María, porque Ana fue el Jesús María, ¿sufriste alguna vez las vejaciones de un libelo infamatorio? O sea, ¿alguna vez escribieron en la pizarra algo parecido a Ana Garriga, guar? A ver, por supuesto que no. O sea, no me sucedió. Y eso que fui una adolescente bastante precoz y procaz, pero lo combinaba con muchísima performance de recatamiento, estudio y simpatía y jamás jugueteé con el uniforme para intentar hacerlo más provocador. Eso siempre me pareció un ordinario. Lo llevabas larguísimo. Larguísimo, no, lo llevaba donde tenía que ir. Ni más ni menos. Donde tenía que ir y me parecía una ordinariedad las que intentaban como jugar a ser coquetonas con el uniforme. En el Ramiro tuve más problemas cuando llegué en bachillerato, que no llegué a encontrarme... Carmen, luego me cuentas esto, ¿quién? No llegué a encontrarme pintadas en la pizarra, pero en ciertos mentideros sé que se criticaban algunos de mis comportamientos erráticos. Esto me lo tienes que explicar. Sí, pero bueno, ahí ya tenía yo 16 años, estaba a punto de abrazar el lesbianismo con entusiasmo y la difamación masculina pues me daba igual. ¿A ti te pasó algo así en el Ramiro en tus años de preadolescencia? Por supuesto que no. O sea, a nadie le podía caber ni la más mínima duda de que pues ni yo, ni mis gafitas de pasta azul celeste, ni mis subrayadores pastel, ni nada de eso nos habíamos visto en nada pecaminoso. O sea, es que no había duda. Pero claro, que vi pasar a muchas chicas por ese evento canónico del slut-shaming masculino. Yo ejercía un poco como de catequista. O sea, yo me sentaba en las clases de gimnasia al lado de la chica de embarazo adolescente y yo me creía como, tú también muy abuela sauce, como muy sensata. Yo me creía consejera con compasión. Te pega tanto. Claro, o sea, tanto. Y mis gafitas de pasta celeste.
Pues en fin, todo esto, porque esta pregunta, pues todo esto viene a que creo, me atrevo a decir, que María de Navas vivió el mayor trance de slut-shaming del barroco, amigas. A ver, preparaos porque María de Navas fue, sin comerlo ni beberlo, protagonista de 5 libelos difamatorios, todos con fecha de 1695. O sea, tuvo un año agitadito en 1695. El primero se publicó en Lisboa y lleva por título Manifiesto de María de Navas, la comedianta, en que declara los justos motivos y causas urgentes que tuvo para hacer fuga de la Villa de Madrid, Corte de Castilla, a la ciudad de Lisboa, Corte de Portugal. Esto es como una falsa autobiografía que le sirve a su autor anónimo básicamente para atacar a todo el gremio de las actrices. Acto seguido, apareció en Madrid un defensonario general de María de Navas por un ingenio que vive en la corte y es nacido y criado en Las Batuecas. Defensonario. Datos. Bueno. Tampoco es que defienda precisamente a María, sino que ataca al autor del manifiesto. Y este, a su vez, contesta con una copia de una carta que ha escrito María de Navas, la comedianta, en respuesta de otra que recibió en Lisboa, acompañada de un papelajo titulado Defensorio no sé qué, que ha publicado don fulano de tal, un ingenio que dice vivir en la corte y es nacido y criado en Las Batuecas. Ahí interviene un tercer señor con Madre una mía. irónica defensa y supuesta riña en 104 quintillas contra el satírico supuesto ni sagrado manifiesto de no sé qué, bla, bla, etcétera, etcétera, María de Navas. Todo termina con la apología por el manifiesto y carta de María de Navas, la comedianta, que es una crítica furibunda al teatro. Entonces, pues qué pesados todos estos señores, que yo me imagino un poco también a María de Navas tranquilita haciendo scroll en este mare magnum de odio sin ningún ánimo de intervenir y dejando como que se mataran entre ellos. Directamente. Hay una cosa muy curiosa que tampoco sé qué respuesta daría a esto el chat GPT, porque no está muy claro cuál fue como el principio del escándalo ese año. A ver, claro, tuvo pues 20 divorcios, no sé cuántas relaciones, algo liaría, pero no se sabe exactamente cuál fue la puntilla y eso me encantaría saberlo. Pero bueno, el caso es que con ese panorama pues tan lleno de bullies, era bastante meritorio abandonar el convento y volver a hacerles frente, la verdad. Igual como tú dices, es que le daba exactamente igual. Porque puede que María de Navas pues, sea una de las personas más restless de las que hemos hablado en este podcast. Ella siguió liándola bastante. En 1710, con sus escándalos de vida licenciosa ya un poquito aplacados, quizá un poco olvidados, decide abandonar Madrid y sumarse a las tropas del archiduque Carlos. ¡Epa! De pronto. Que están las tropas retirándose hacia Zaragoza y ella se suma. Y luego cuando Felipe V toma la ciudad, María dice, mierda. Ups. Y pide muchísimos perdones al rey pues, por haber tomado partido por la Casa de los Austrias. Y Felipe V le perdona, siempre un poco como con la boca pequeña, porque sí le permite representar en Zaragoza durante 2 años, pero no le deja poner un pie en Madrid. Jo, no le daba pereza nada, la verdad. Me encanta también como que ella se sume siempre al bando ganador. O sea, que ella se vendía al mejor postor y pues me parece bien. María, como casi todas las actrices, era una persona súper versátil que recitaba, cantaba, bailaba, era totalmente 360. También hacía papeles de hombre y representaba galanes que seguro que despertaban muchísimos acaloramientos entre las lesbianas que hubiera en la cazuela, porque por proporción pues tenía que haber un buen puñado. Hombre, sí. Eso era así. Peripecia tras peripecia, gesto tras gesto, María de Navas no dejó nunca de ser un role model trepidante para cualquier mujer, porque cuánto acontecimiento, o sea, yo me he agotado directamente con María. Ella era una corsaria de las calles y claro, no podía permitirse el reposo, supongo, o sea, siempre inquietilla, siempre en movimiento, siempre gestionando un divorcio, una traición al rey, un travestismo, un exclaustramiento y siempre haciendo pues muchísimo aspaviento y mucho gesto. Hace 2 episodios, te acordarás, decidimos abrir la temporada pues hablando sobre la caducadad cansada, sobre envejecer, sobre el sobresalto de aterrizar en la categoría señor. Qué remedio, y eso, que las dos estamos coqueteando con peripecias estéticas más apropiadas de los 19 que de los 35. O sea, no nos perdáis mucho de vista porque quizá os sorprendamos cualquier día de estos. Bueno, pues creo que mi verdadero aterrizaje en la categoría señora no ha venido de la mano de estos momentos en que me he puesto a pensar en decoloraciones, sino que lo he sentido de verdad en estos meses de ausencia al descubrir en TikTok a las Verdunch.
Debo decirte, esto no lo hemos hablado tú y yo, o sea, No. lo estamos hablando aquí en primicia, pero yo lo he comentado mucho en mi unidad familiar porque, claro, yo que me jacto mucho, como tú, nosotras nos jactamos mucho de entender perfectamente los códigos de Internet, de nunca vivir al margen de las tendencias de la juventud, pues el fenómeno de las verdunch ahí se me escapa, no lo logro comprender. Por si alguien no sabe quiénes son, que puede ser, son dos chicas de 18 y 19 años más o menos que un buen día se hicieron reporteras por accidente gracias a un vídeo de APM y se viralizaron a lo loco. Cuando una dijo, palabras textuales, estoy muy cansada, la verdunch, pues ahí ya había un ganchito de excentricidad lingüística que es lo que más gusta en este mundo. De eso estamos plenamente convencidas, porque si quieres que la gente te siga, pues tú te tienes que inventar un lenguaje porque mira a Yados, mira a la pringada, míranos muy tímidamente a nosotras con nuestro sosiego y nuestro recatamiento. Claro. A ver, ellas tienen un lenguaje verbal y corporal propio, pero no se puede decir del todo que lo hayan inventado, pero sí han condensado muy bien. Y es un lenguaje que en parte se me hace ininteligible, la verdad, pero que a la vez me deja embobada. O sea, una señora de Carballo viendo un vídeo de K-pop, esa soy yo con ellas. La cosa es que, a ver, en su mundo eres fife o eres potaxi. Eres potaxi o eres alérgica a servir. Y no me preguntes, Ana, qué es ser potaxi, porque al parecer el origen de todo esto está en una acumulación de memes, vídeos y remixes de otra gente que ellas pues sencillamente heredan y encarnan a la perfección. Tiene algo que ver, se ha indagado bien, porque he hecho investigación de esto, con una especie de personaje de inteligencia artificial que aunaba características de dos cantantes chinas y también con el contenido de un vídeo viral en el que se repetía el contenido de potasio del aguacate, ¿vale? Esto vienen ellas de toda esta amalgama. Puede que Lo todo beben esto y lo sea como encarnan. lo más complejo Sí. de lo que hemos hablado en este podcast, Sí. o sea, muchísimo más que el barroco, aunque también pocas cosas más barrocos que las verdunch, y Exacto. quienes nos lleven escuchando un tiempo pues sabrán por qué, no hay que explicarlo. Pero lo importante, ellas lo dicen, es desenvolverse en la vida con gestos, tener gestos, una gesticulación, un aspaviento fonético, o sea, acabar las palabras en CH, un aspaviento corporal, en definitiva ser corsarias de la vida, evitando a toda costa la discreción, y por eso me tienen fascinada, sí. Claro, debe ser la que tenemos nosotras con las verdunch, debe ser una fascinación muy parecida a la que sentían las mujeres de la época por los gestos de Teresa de Robles, María de Navas y una lista interminable de actrices y cantantes de los escenarios madrileños en nuestros siglos favoritos. De hecho, por hacerles justicia y rescatarlas del olvido, las vamos a nombrar. Venga. ¿Quieres que nombremos una cada una? Venga, Venga, es un empiezo. poco como lista de chicas Almodóvar. Eso Venga. es. Paula María de Rojas, Sabina Pascual, Paula de Olmedo, Beatriz Rodríguez, María de Córdoba, Inés Gallo, María de Navas, Juana de Cisneros, Francisca de Correa, Fabiana Laura, esa me encanta, Francisca López, Eufrasia María de Reina, Mariana Vaca, María Hidalgo. Águeda de la Calle. Ay, Águeda de la Calle, qué bonito. ¿Alguien las habrá nombrado así de corrido en los últimos 400 años? Quizá no. Quizá no, es que este podcast... ¿Cuántas de estas firmarían el manifiesto? Pues no lo Es sé. que el manifiesto es muy es Claro, anterior, no, yo creo, ninguna es de de estas. 1580 y pico. Ninguna de estas, pero quizá Eran se inspiraron herederas. en el manifiesto. Claro. Bueno, todas estas y muchas más integraban un escuadrón de potaxis escénicas. Abuelas. En fin, que tenían preocupadísimos con sus gestos a los moralistas, que sabían muy bien que un aspaviento exagerado, un meneo desmedido, podía convertirse en la ventana abierta a un divorcio, a un escándalo amoroso o a una fuga de la justicia. Claro, a los fifes barrocos no les preocupaba solo el modo de vida de las actrices, sino también todo ese aparato de gestos que se escapaba de los preceptos teatrales. Luis Crespi, presbítero de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri y autor en 1649 de una respuesta a una consulta sobre si son lícitas las comedias, que seguían, ¿eh? O sea, No sé, hasta es el que- 18 con si el teatro se podía o no se podía. Bueno, pues Luis Crespi decía que de estas actrices les molestaba especialmente el modo de representar que no está en los libros. Todo lo que está más allá del texto. Claro, a esto él le molestaba. Agustín de Herrera, en 1682, en lo que pretende ser una crítica, en realidad no puede ocultar su fascinación con las asines, la desenvoltura, la procacidad de las actrices. Dice: en todos los públicos teatros representan mujeres que suelen ser de pocos años, de no mal parecer, profanamente vestidas, exhaustivamente adornadas, con todos los esfuerzos del arte de agradar, haciendo ostentación del aire, del garbo, de la gala y de la voz, representando y cantando amorosos halagüeños y afectuosos sentimientos, y aun desenvueltos desahogos. Son mujeres en quien el donaire es oficio, el encogimiento culpa, el desahogo primor, el agradar logro y la modestia inhabilidad. La profesión, al paso que las infama, las facilita,
porque el mismo empleo que las saca a la publicidad del teatro a hacer ostentación de todo lo atráctico, sin demasiada temeridad persuade no será honradísima en el resistir la que tiene con deshonra el oficio de agradar. En realidad las adora, está fascinado. Sí, todos están fascinados. Lo atráctico, ¿eh? Lo atráctico. En fin, amigas, conclusión, que todas a los bares, al gimnasio, a los parques, a la salida de clase, en la pausa del café, a hablar compulsivamente de las potaxias del siglo XVII y todo siempre pues con atrevimiento, con insolencia, nunca comedidas ni ajustadas a razón. Así que adiós y hasta dentro de 2 semanas. Amor, somos las Verdunch y hoy os vamos a enseñar nuestro vocabulario diario para que gestionéis como unas verdaderas potaxies de FIP. Empezamos por la A. Amor, obviamente. B de buchona, C de corch, 100 por o 100 por 1000. D de decir, diréis o de derrotada. Tal, somos. Otra. No, somos todos. E de escándalo o de estrella. F de fum, fife. Cha. G de gestos, ganarás. H de haz. I de icónica, invertebrada. J de jamás te enamores de un cife. K de ¿quién? O de queco. L de Lache. o de las Verdunch. Las hijas de Felipe, una producción de Podium Podcast. Escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Jesús Blanquiño. Sintonía, Caliza. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.